Como ya lo ha dicho mi colega en la presentación anterior, es muy importante la transmisión de los documentos digitalizados en el proceso de despacho. Importante porque con esta transmisión electrónica de estos documentos se va a seguir el proceso de despacho en una forma mucho más rápida. Todo el proceso en sí que implica los documentos digitalizados, la transmisión. Vamos a explicar un tema de la base legal, los requisitos. Incidimos nuevamente en la generación de usuarios secundarios por cuanto es muy importante que ustedes puedan generar las claves o los usuarios secundarios a sus colaboradores para que puedan efectuar la transmisión correspondiente en los momentos oportunos. También vamos a incidir en el sentido de que la primera transmisión de documentos digitalizados se va a realizar cuando se asigne el canal naranja o canal rojo a la declaración. Y puede haber un segundo requerimiento en este proceso de despacho de una declaración cuando el especialista decida notificar la declaración solicitando o requiriéndoles algún documento que no ha sido enviado o que no es legible o que no reúne los requisitos para su evaluación. Un favor, la presentación todavía no está en secuencia. Ahora, ok, gracias. Sí. Entonces, veamos, la base legal para la transmisión de los documentos digitalizados está en la Ley General de Aduanas, en el artículo 17, expresamente en el inciso C, respecto a la transmisión de la información o documentación veraz, auténtica, completa y sin errores que deben realizar. Asimismo, también se basa en la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 49.1, y a nivel de procedimiento en el DESPA PG01, importación para el consumo. Los requisitos para la transmisión es de que las declaraciones sean asignadas al canal naranja, al canal rojo, o en casos excepcionales cuando una declaración canal verde sea reasignada a los canales de mayor riesgo de naranja o rojo. Los formatos que deben transmitir son los formatos en formato PDF. Los documentos que deben transmitir deben ser convertidos a formatos PDF, y si se trata de alguna imagen, en formato JPG. El tamaño máximo del archivo a transmitir es de 2 megabytes y el total de envío estamos estableciendo hasta 10 megabytes. Incidimos nuevamente en el tema de la legibilidad de los documentos que transmitan en función al establecido en el artículo 17 del inciso E. Muy importante de que verifiquen que tienen acceso a la transmisión de los documentos digitalizados a través de la generación del usuario secundario, que también ya se ha detallado en la presentación anterior. Ingresan a su clave SOL, van a la parte de administración de usuarios de secundarios, el sistema les va a mostrar la pantalla correspondiente en la cual pueden ustedes crear un usuario si es que no lo tuvieran para que efectúe esa transmisión, o modificar el acceso de su usuario secundario para que pueda transmitir los documentos digitalizados. El sistema les va a mostrar la pantalla para que registren los datos de ese usuario al cual ustedes están autorizando, y les va a mostrar la pantalla en la cual ustedes van a marcar, para este caso de documentos digitalizados, para que ese usuario secundario pueda transmitir o consultar los requerimientos de documentos digitalizados. Una vez que sea aceptado toda la validación, el sistema les va a grabar el usuario que han registrado. Recuerden, y eso es que insistimos con ustedes, es de que las operaciones realizadas por los usuarios secundarios son consideradas realizadas por el mismo contribuyente y por lo tanto serán válidas. Se les sugiere elegir personas de confianza para otorgar los accesos a XOL, tanto principal como secundario. En el correo de faz ingreso hemos recibido varias comunicaciones en las cuales nos pedían que resolviéramos sus consultas respecto a que no tenían acceso a realizar la transmisión de los documentos digitalizados, y en muchos de los casos era porque no se les había habilitado para efectuar esa transmisión. Por eso que les seguimos recordando de que deben verificar de que los usuarios que van a transmitir
los documentos digitalizados deban estar previamente registrados como usuarios secundarios. Una vez que la declaración sea asignada al canal naranja o al canal rojo, el sistema en automático y en línea les va a remitir comunicaciones tanto al importador como a ustedes como agente de aduana. Y esos mensajes van a ser registrados en el buzón de mensajes de cada operador, tanto del agente de aduana como del importador. Los mensajes, como están viendo en la pantalla, van a ser dirigidos, como les vuelvo a repetir, al importador y al agente de aduana. Les va a considerar la referencia de la declaración de la cual se está solicitando los documentos que sustentan la declaración, y el número del requerimiento va a aparecer como cabecera de mensaje. Para este caso, el requerimiento es el 1240 para la declaración 1731. En ambos casos es el mensaje igual. Una vez que han recibido los mensajes, ustedes ya pueden, al haber obtenido su acceso a través del usuario secundario, ya pueden efectuar la transmisión de los documentos digitalizados. Para ello, entrarán al buzón SOL, entrarán a la opción de operaciones de comercio exterior, van a visualizar la opción atención y consulta de requerimientos de documentos digitalizados, y el sistema les va a mostrar esta pantalla, en la cual ustedes pueden hacer una consulta específica o pueden hacer una consulta avanzada. A través del correo fácil ingreso hemos visto de que también están indicando ustedes de que hay problemas para el envío de la información, porque primero están viendo el buzón, en sus mensajes están viendo el requerimiento de la declaración, después ingresan a la consulta de requerimiento y si tienen el número de requerimiento, van a digitar en esta parte de acá el número de requerimiento. Pero si no lo tuvieran, pero saben el número de la declaración a la que está asociada o para la que ustedes tienen que enviar la información, colocan acá, llenan los datos de aduana, año, régimen y el número de declaración. Una vez que registren estos datos, van a consultar y en esta parte inferior van a poder visualizar todos los requerimientos que han sido solicitados por la administración aduanera. Para este caso en especial, por ejemplo, se está visualizando de que el requerimiento que tienen pendiente es el 1240. Y en estas columnas de este requerimiento van a aparecer las opciones de generados por la administración, el proceso de importación. Para este caso, proceso de importación podría ser también, ya está habilitado para exportación, manifiesto y otros. El subproceso para este caso, como es recién la asignación de canal para que sustente los documentos, es respecto a la numeración de la declaración, el tipo de requerimiento que está asociado a la declaración, que es documentos que sustentan la declaración, el documento asociado que siempre va a ser la declaración de aduanas, en este caso es la 1731, y el estado de requerimiento. Este estado de requerimiento es de inicio va a ser generado, porque la administración recién lo ha generado y lo ha generado el 24 de septiembre con la hora 9:24. Una vez de que ustedes hayan atendido este requerimiento, les va a llenar la columna de fecha de atención y el tiempo en que se demoraron para transmitir estos documentos digitalizados. Una vez que hayan cliqueado en el número de requerimiento para el cual van a dar respuesta, el sistema les va a mostrar la pantalla de adjuntar archivos. En esta pantalla, ustedes van a poder cliquear acá en agregar archivos. Se les va a mostrar esta otra pantalla con la cual ustedes pueden agregar los archivos que van a sustentar la declaración. Esta pantalla tiene opciones de tipo de documento. En tipo de documento les va a mostrar un menú en el cual se identifican facturas, documentos de transporte, volante de despacho, lista de empaque y otros. Esto con la finalidad de que cuando transmitan el archivo,
el especialista que va a recepcionar el archivo, que va a visualizar los documentos que ustedes han transmitido, pueda saber de que ese archivo corresponde a factura. Asimismo, en el tema de observaciones, ustedes pueden indicar de que esa factura, por ejemplo, puede ser solamente de la serie 1 y el siguiente archivo transmitido puede ser la factura 2, que corresponde a las series 3, 4 o 5. Esto es para precisar de que esa factura, qué es lo que está sustentando, ¿no? Una vez de que hayan capturado el archivo que van a transmitir, que ya debe estar en formato PDF, ustedes presionan adjuntar. Una vez de que presionen adjuntar, la siguiente pantalla les va a mostrar el documento que están adjuntando. Y así sucesivamente, cada documento que vayan a necesitar transmitir va a ir acumulándose en esta siguiente pantalla. Para ello, para agregar nuevamente archivos, presionarán agregar archivo y el sistema les va a seguir agregando los archivos que ustedes van a transmitir. Una vez de que estén completamente seguros de los archivos que van a transmitir, ustedes ya están habilitados para enviar los documentos. Una vez que envíen los documentos, el sistema les va a verificar, les va a pedir que confirmen el envío, y una vez confirmado el envío, les va a aparecer un mensaje emergente de que el envío de los documentos digitalizados para el requerimiento 1240 ha sido atendido satisfactoriamente. El envío, la transmisión de los documentos digitalizados en automático, una vez recibido por la administración, va a cambiar el estado del requerimiento a atendido. Fecha de generación 24 de septiembre a las 9:24, fecha de atención, que es la fecha y la hora en que la administración recibe el documento, y el tiempo de respuesta, o sea, el tiempo de demora que ha suscitado entre la fecha de generación y la fecha de atención. Transmitida la documentación llegada a la administración, asignada la declaración al especialista correspondiente de canal naranja o de canal rojo, el especialista va a poder verificar a través de sus consultas la información que están remitiendo. Si en el proceso de la diligencia estima por conveniente solicitar algún documento adicional que le sustente el despacho, ellos van a generar requerimiento de documentos, la notificación va a ser grabada y viaja nuevamente hacia su buzón, pero esta vez no de mensajes, sino al buzón de notificaciones. Y en el buzón de notificaciones ustedes van a poder ver de que se les ha notificado solicitando un certificado de origen con el requerimiento 1241. Van a ir nuevamente a la pantalla de atención y consulta de requerimientos. Si tienen el número de requerimiento, registran el requerimiento 1241, proceden a consultar. Si no tuvieran el registro del requerimiento, ingresan a este documento asociado, a esta opción de documento asociado, colocan el número de la declaración de aduana y también les va a presentar en la parte inferior los requerimientos que están pendientes de atención. En este caso, muestra dos requerimientos, uno que ya está atendido, que fue producto de la transmisión de los documentos que sustentan la declaración, y el segundo generado por la notificación que hizo el especialista, que se encuentra en estado generado. Una vez de que presionen el número del requerimiento, nuevamente ingresan a la pantalla para la transmisión de la documentación, ¿no? Se les muestra el requerimiento 1241, el sustento es opcional, pueden registrarlo o no. Presionan el botón de agregar archivo, les presenta la siguiente pantalla para que puedan agregar el archivo correspondiente, el archivo solicitado, verifican de que han identificado como certificado de origen el documento que estaban solicitando y proceden a enviar el documento. Una vez que envíen el documento, nuevamente el sistema les
pide la confirmación y les muestra un mensaje emergente de que el documento ha sido transmitido satisfactoriamente. Nuevamente, el especialista que está haciendo la revisión de naranja o rojo verifica en su sistema, ve que está atendido el requerimiento solicitado, va a poder visualizar el documento que ustedes han transmitido y puede darse el caso, y aquí viene la recomendación, de que ustedes deben verificar de que el documento que se les ha solicitado y el que están transmitiendo es el correcto. Por ejemplo, en este caso, se solicitó un certificado de origen y se está transmitiendo otro documento que no corresponde a lo solicitado. ¿Esto qué va a originar? Va a originar de que nuevamente el especialista vuelva a notificarlos y les pida nuevamente el documento correspondiente. Hasta que culmine la diligencia del especialista y otorgue, registre la diligencia y se genere la autorización de levante de la declaración. Las consultas, nuevamente, volvemos a insistir con ustedes, de que las consultas de los requerimientos de documentos digitalizados la pueden hacer en esta opción, atención y consultas, la pueden hacer a través del número de requerimiento cuando tengan la certeza de que tienen el número y les va a aparecer en la pantalla de abajo el requerimiento. Si no lo tuvieran, porque el buzón de mensajes tiene problemas, porque a veces hay sobrecarga de toda la administración, pueden también usar la opción de ingresar el número de la declaración y también les va a mostrar todos los requerimientos asociados a esa declaración. Asimismo, también pueden efectuar las consultas avanzadas que se muestran acá en la parte inferior de este cuadro, parte intermedia de este cuadro, y el sistema les va a mostrar en la parte inferior los requerimientos que se encuentren generados o atendidos por parte de ustedes. Para el presente caso, están visualizando el requerimiento 1241, van a poder ver el archivo, les va a bajar un archivo y ese archivo abre y debe mostrarles el documento que ustedes han transmitido. Esa es la parte de los documentos digitalizados, que de acuerdo a lo que les he comentado, incidir mucho en el tema del acceso secundario que deben tener sus colaboradores para transmitir los documentos digitalizados en su momento. Y cualquier otra consulta, pues ya están los correos de fácil ingreso. En esta oportunidad voy a hacer una presentación sobre solicitudes de rectificación electrónica de la declaración y la regularización de la DAM. El primer tema que voy a tratar es rectificación electrónica de la declaración. Como bien sabemos, mediante resolución de Superintendencia 0079 del presente año y con fecha de publicación del 11 de mayo, se aprueba el procedimiento específico solicitud de rectificación electrónica de la declaración DESPA PE 0011 en su versión 3, cuya vigencia ha empezado a regir a partir del 31 de agosto del 2020. Es importante destacar respecto a este tema los aspectos relevantes en cuanto al régimen de importación para el consumo. Lo podemos resumir en los siguientes aspectos. El primero de ellos es el uso de los medios electrónicos en todo el proceso de rectificación de la declaración, porque estamos en un esquema, en un modelo de importación digital. Otro de los puntos es que se implementan opciones de envío y comunicaciones y respuesta por parte de los operadores de comercio exterior a través de su portal y su buzón SOL. Un tercer punto a destacar es que se redefinen nuevos momentos en los cuales las solicitudes de rectificación electrónica van a poder ser de aceptación automática o los que corresponden a evaluación de un funcionario aduanero.
La revaluación del riesgo siempre está presente cuando se remiten solicitudes de rectificación electrónica con aprobación automática con canal de control. Y por último, es que mediante la rectificación de la declaración no se puede incorporar garantía referida al artículo 160 cuando la mercancía esté en abandono por vencimiento de plazo para la destinación aduanera. En este esquema se va a poder visualizar las mejoras en la rectificación electrónica. En un primer momento, la agencia de aduana transmite la solicitud de rectificación, la cual es recibida por la administración aduanera, y esa solicitud de rectificación electrónica, en caso de ser de aprobación automática bajo ciertas condiciones, como se había señalado en las exposiciones anteriores, cuando la DAM no cuente con canal o con canal verde modalidad anticipado. De ser así, si caer dentro de unos supuestos de aprobación automática, la solicitud de rectificación electrónica es aprobada y aceptada. En caso contrario, sigue el circuito de una evaluación por parte del funcionario aduanero, pero que es vía una asignación automática de la solicitud. Quisiera destacar este aspecto en el sentido de que el funcionario aduanero va a tener la oportunidad de efectuar el registro de la notificación de corresponder y también adicionalmente a la posibilidad de marcar procedente o en parte, marcar la improcedencia y en caso corresponda poder registrar el documento de determinación. La solicitud de rectificación electrónica de la declaración, como ya he mencionado, puede ser de aprobación automática, es decir, el sistema rectifica la declaración con los datos transmitidos, o vía evaluación previa, realizada por el funcionario aduanero que tiene a su cargo la evaluación de la declaración. Vía la evaluación previa, pues, como había mencionado, es asignada al funcionario para su evaluación correspondiente o anulada cuando han transcurrido el tiempo normado y no se han recibido los documentos sustentatorios. En este punto voy a tratar sobre el tema de cuándo va a ser la solicitud de rectificación con aprobación automática. O sea, lo más importante es que primero que siempre que no tenga una medida preventiva pendiente dispuesta sobre las mercancías y que se solicite antes de la asignación del canal de control. Bueno, ese punto ya estaba. En el inciso B vamos a ver algunos cambios. Con posterioridad a la asignación del canal de control en la modalidad anticipado, ojo, solo anticipado, y solo hasta, literal B1, antes de la salida de la mercancía del depósito temporal cuando se solicite rectificar el punto de llegada y datos vinculados. Eso sí es conocido. El literal B2, el levante de la mercancía cuando se solicite rectificar la modalidad a despacho diferido y los datos vinculantes también. En este literal B3, ahí está el cambio. Antes del levante de la mercancía para las declaraciones con canal de control verde. O sea, estamos hablando de dos puntos, que sea despacho anticipado y que sea canal verde. El literal B4 dice 15 días siguientes al término de la descarga para declaraciones con canal de control verde que han sido numeradas por un importador o EA. De repente, aquí en este cuadro se puede visualizar mejor. Por ejemplo, para el despacho diferido y urgente, la rectificación automática va a ser hasta antes de la asignación del canal de control, sin sanción. De corresponder, con sanción cuando incide en los tributos, posterior a la asignación del canal de control. Eso es en cuanto a la modalidad despacho diferido y urgente. En cuanto al despacho anticipado, la rectificación es automática, canal de control verde, como había mencionado, es hasta antes del levante o hasta 15 días siguientes del término de la descarga. Entonces, también hay un tema, aparte de que si va a ser con aprobación automática o sin aprobación automática, está también el tema del
si va a tener cuándo no tiene sanción o cuándo tiene sanción, ¿no? Eso está normado en el artículo 136 de la ley, ¿no? En la que menciona que en el despacho anticipado las declaraciones pueden ser rectificadas dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes al término de la descarga sin la aplicación de sanción de multa, salvo los casos establecidos en el reglamento. En el reglamento menciona que no se exime de esta aplicación de sanción de multa a la que se refiere el segundo párrafo del artículo 136. O sea que aquí es en ese lapso de 15 días, el despacho anticipado no van a estar sujetos a sanción de multa. Con respecto a la aprobación automática, cuando se lanza una solicitud de rectificación electrónica, le va a llegar la notificación, el mensaje que ha sido aceptada y recepcionado. Es importante que en caso se modifique el canal, el sistema va a remitir el requerimiento de documentos digitalizados al operador de comercio exterior. En cuanto a la evaluación previa, también le va a llegar el mensaje indicándole, bueno, el plazo para que adjunte la documentación sustentatoria. Se comunica el número de requerimiento mediante el mensaje al buzón SOL. ¿Qué significa esto? Quisiera puntualizar que en este aspecto le va a llegar, como ustedes pueden visualizar, el requerimiento 5048 y el documento que hace mención aquí es el número de la solicitud de rectificación electrónica. En cuanto a este punto de la solicitud de rectificación electrónica, aquí hay unos estados. Cuando el funcionario está en su proceso de evaluación, va a poder rechazar para un nuevo envío por algún tema tal vez de confusión de documentos, que mandaron un documento por otro, cuando es procedente en parte, improcedente, que son los temas conocidos. Y bueno, lo que se había agregado, como había mencionado antes, es el aspecto de notificada, ¿no? La posibilidad de notificar vía su portal de funcionario aduanero. En caso de que haya improcedencia, como también se había puntualizado, es la posibilidad de registrar la resolución de determinación, con una condición de que debe encontrarse asociada a la declaración y tener una fecha de emisión posterior a la fecha de numeración de la DAM. En caso de ser notificado, lo mismo, la notificación va a ser al importador y al agente de aduana consignando el plazo correspondiente, ¿no? Como habíamos visto en este tema de la rectificación electrónica, está presente a lo largo de todo este proceso: numeración, de asignación de canal, diligencia, levante, regularización. Y bueno, estos han sido, se podría decir, los cambios respecto a lo que es la rectificación electrónica. Sobre todo, darle la importancia, correr el plazo para las anticipadas canal verde y que puedan ser con aceptación automática. Ahora vamos a ver como un siguiente punto el tema de la regularización. ¿Qué mejoras se han hecho en el tema de la regularización de los despachos urgentes y anticipados? En este punto, la regularización de despachos urgentes ya no va a requerir la presentación de documentos que sustenten la regularización. Es decir, ya no va a haber una segunda recepción. El proceso va a ser electrónico. Luego de la transmisión de los datos por parte del OCE, de acuerdo a lo que ha establecido el procedimiento de importación, ¿no?, el sistema actualiza la declaración con la información del manifiesto de carga y lo regulariza. Y le transmite la conformidad al usuario. Caso contrario, le va a indicar los motivos de rechazo. Adicionalmente, cabe destacar que en el caso tanto de despachos anticipados y urgentes debe transmitirse el número de ticket de salida o volante de despacho o ticket de pesaje o certificado de peso o certificado de cantidad recibida. La regularización, en síntesis, la modalidad urgente es con aceptación automática. O sea, es decir, se elimina la presentación de documentos físicos, no se requiere, como ya mencioné, la segunda guía de entrega de documentos, se elimina la revisión de documentos y su respectiva diligencia de regularización. En cuanto a la regularización de la modalidad anticipada,
es con aceptación automática y selectiva. Solo se debe transmitir el indicador cuando se encuentre dentro de los supuestos que vamos a mencionar, y en caso que se consigne el indicador DAN requiere regularización y no corresponda, se rechaza la numeración. ¿Cuáles son los supuestos para que las DAN sean sujetas a regularización? Solamente estamos considerando estos dos supuestos. El primer supuesto es si la subpartida nacional se encuentra relacionada a una unidad de peso-volumen o corresponda a una unidad comercial relacionada a peso-volumen. El segundo aspecto es que la subpartida nacional corresponde a mercancías de insumos químicos y bienes fiscalizados. Es decir, también el despachador debe indicar en la transmisión de la numeración de la declaración que ésta es objeto de regularización. Transitoriedad, la regularización. Las declaraciones numeradas en el SDA antes de la vigencia del FAS, o sea, hasta antes del 31 de agosto, seguirán el proceso que estuvo vigente a la fecha de numeración. En cuanto a la regularización de la declaración fuera de plazo, de efectuarse la regularización fuera del plazo, el despachador debe acreditar el pago de la multa correspondiente transmitiendo el número de la liquidación de cobranza para su validación por el sistema informático, salvo que exista suspensión de plazo, ¿no? Ahí está tipificado el supuesto de la infracción y debe acreditar el pago de la multa con la LC tipo 27 y la sanción correspondiente, ¿no? En cuanto al estado de la regularización, podemos consultarlo a través del portal web en la consulta de autorización de levante por el número de la TUA, regularizado, ¿no? Regularizado. Básicamente, se podría decir, estos son las síntesis. Como un anexo, quería comentarle que en este tema de la regularización, cuando se habla de documento asociado, que fueron algunas preguntas que se hicieron a través de la casilla FAS ingreso SUNAT-GOV-PE, es que el documento asociado corresponde al número de la solicitud electrónica, no corresponde al número de la declaración. En la consulta del portal también quería destacar otro aspecto importante, es que en la pestaña Operatividad Aduanera, en Despacho Aduanero y en Comunicados Aduanas está todo lo que correspondiente al programa FAS. Está también los comunicados importantes como el que salió, por decir, el día 3 de septiembre sobre actualización de pesos y bultos recibidos para declaraciones anticipadas en el régimen de importación para el consumo, en la cual se menciona que si en caso se adviertan diferencias entre los pesos y bultos consignados en la declaración respecto a los transmitidos en el ingreso y recepción de mercancías, se debe tener en cuenta la actualización de pesos dependiendo del lugar de retiro, del responsable de la transmisión y si es que la DAM anticipada está sujeta o no a regularización. Por ejemplo, en el caso de terminal portuario, terminal de carga aéreo, complejo aduanero o centro de atención en frontera, lo que se va a poder ver es que si está anticipada sujeta a regularización es con la transmisión de la regularización, la actualización de pesos y bultos, o en el otro caso, si no es regularizable, no requiere. En el otro caso, en caso que entre a un depósito temporal, va a ser vía transmisión de la regularización o con la transmisión de la rectificación, y si es canal verde va a ser automático. Más o menos, cualquier consulta, como se mencionó en la exposición anterior, sírvanse dirigir al correo electrónico a la casilla FAS ingreso SUNAT-GOV-PE. Muchas gracias. Vamos con la primera pregunta de Jorge Zapata. Nos pregunta, una declaración de despacho anticipado, canal naranja, con rectificación electrónica y rectificación en estado pendiente de evaluar, ¿requiere de la presentación de expediente para ser aceptada la rectificación? En el caso de la rectificación, tenemos que considerar la fecha de numeración de esa declaración. Si ha sido numerada antes de la entrada en vigencia del nuevo modelo, es decir, antes del 31 de agosto, la forma para presentar los documentos sustentatorios de la rectificación se haría a través del uso del CEUSECA, es decir, remitiéndolos por correo electrónico.
Si la declaración corresponde a una fecha de numeración con la entrada ya en vigencia, ya se le ha remitido a su buzón de mensajes el número del requerimiento indicando como documento asociado la solicitud de rectificación. Entonces podría atender este requerimiento y allí adjuntar la documentación sustentatoria. Muchas gracias. Patricia, permíteme para complementar, por favor. Hemos recibido muchos comunicados o correos de los usuarios debido a que al momento de hacer la implantación del sistema, del nuevo sistema de este modelo de importación digital, hubo un incidente respecto a la vigencia en la aplicación de los procesos. Entonces, todo esto que nosotros hemos expuesto hoy día corresponde aplicar a las declaraciones que se enumeran a partir del 31. Las declaraciones que en la puesta en vigencia el mismo 31 tuvieron algunos incidentes informáticos se van a resolver y ya se están resolviendo la mayoría, ya se están atendiendo. Sin embargo, algunos de ellos el proceso va a tener que combinarse con las reglas anteriores, porque recuerden que la rectificación era automática hasta antes del canal. Por lo tanto, hubieron varias declaraciones que tenían rectificaciones pendientes de atender y en el momento en que corrió el proceso del sistema todavía no tenía canal, el sistema les asignó con las nuevas reglas. Para esas declaraciones ya se han tomado medidas y se están regularizando, se están rectificando de acuerdo a los casos que se han presentado. Entonces, reitero que todo lo que hemos expuesto corresponde aplicar a las declaraciones a partir del 31 de agosto hacia adelante. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Ahora tenemos una pregunta de Ángel Pereira. ¿Por qué el sistema solicita expedientes en las rectificaciones anticipadas Canal Verde dentro del plazo de 15 días posteriores al término de la descarga? ¿No era automática? Uno tendría que ver el flujo que se había mostrado en cuanto a que solamente, o sea, en el nuevo modelo van a ser se podría decir, automáticas hasta antes del levante, cuando es canal verde modalidad anticipada, o hasta 15 días posteriores al término de la descarga si es un usuario calificado como OEA. Pero en los demás casos va a ser con evaluación. Entonces, con evaluación seguramente le han pedido algún sustento para aceptar la rectificación. ¿Por qué? Porque todo lo que es anticipado, canal rojo o naranja, después del canal de control va a ser con evaluación del funcionario. Muchas gracias. A continuación tenemos otra consulta. Tengo un canal naranja, la cual digitalicé mis documentos. Sale que mi requerimiento fue atendido, pero hasta el momento no me asignan vista ni revisan mi canal naranja. En ese caso tenemos que tener en cuenta el momento de atención del requerimiento. Cada intendencia establece un horario de atención. Entonces puede que la atención que dio al requerimiento haya sido fuera de ese horario que haya establecido la intendencia, por lo tanto su declaración sería asignada al día hábil siguiente. Y tendría que confirmar también que, que su requerimiento indica que ya fue atendido, ¿no? Entonces sí ha cambiado el estado de la declaración a recepcionado. Muchas gracias. Janet, tenemos otra consulta. Dice, buenas tardes. Cuando se hace referencia del cruce con el manifiesto para el datado posterior, ¿de qué forma se haría considerando la existencia de canal de control a través del expediente por mesa de partes virtual? Buenas tardes, Patricia, permíteme. Wilmer Ramírez, disculpen, en caso, en el nuevo modelo, a diferencia del proceso anterior,
el canal de control se otorga con el solo manifiesto de carga, ¿no? Sin que se haya producido el datado, ¿no? Necesariamente. En el proceso anterior, para poder obtener el canal de control, era necesario que primero se vincule con el manifiesto, se haga el datado de la declaración, ¿no? Y adicionalmente que se haya cancelado la deuda, ¿no? Ahora basta con que la declaración tenga un número de manifiesto. No necesariamente que haya efectuado el datado. Como saben ustedes, el datado se efectúa sobre el documento de transporte que está en el manifiesto, ¿no? Cuando se encuentra una correspondencia con los pesos y bultos manifestados y los pesos y bultos declarados, ¿no? Entonces, los procesos automáticos que existían anteriormente para vincular la declaración con el manifiesto, esos procesos se están manteniendo ahora en este nuevo modelo, con la diferencia que acá ya tiene el canal, ¿no? Entonces, cuando se les indicó en las presentaciones que esta vinculación o este datado posterior se haría de manera automática, podría hacerlo el sistema de esa manera si es que encuentra las condiciones exactas, concordantes, ¿no? Por ejemplo, para que haga la búsqueda de que pueda encontrar posteriormente el documento de transporte, va a tener que coincidir los datos del consignatario del documento de transporte declarados como los consignados en el manifiesto, ¿no? Entonces, cuando haga eso, el propio sistema de la SUNAT va a hacer ese datado. Ustedes no necesitan hacer ningún cambio adicional, ¿no? Ustedes lanzaron su declaración con el número de manifiesto que iba a llegar ese documento y nuestro sistema se va a encargar de que se haga esa vinculación. Pero podría suceder que algunos de los datos que ustedes han declarado no corresponden exactamente a lo que manifestó, ¿no?, el transportista. No sé, algún error de un dígito, algo que en el documento de transporte no estuvo bien consignado en la declaración y por eso el sistema ya no encuentra esa correspondencia. Entonces, en esos casos, ustedes sí van a tener que hacer una rectificación, porque no hay manera de que el sistema sepa quién está en lo correcto, o el transportista o el agente de aduanas. Entonces ustedes tienen que lanzar su rectificación, verificando que sea el número de documento de transporte correcto, ¿no? Y de repente también el manifiesto, puede ser que el manifiesto se haya equivocado el manifiesto, cambió de vuelo, ponen el manifiesto correcto, y esa rectificación, como mencionó Hans en la exposición, si es canal verde va a ser automático, ¿no?, hasta antes del levante, ¿no? En este caso todavía, como no hay datado, no va a poder tener levante. Entonces sería automático, ¿no? Ese sería el caso del datado que se ha señalado. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. A continuación, tenemos la siguiente pregunta. La rectificación en modalidad anticipada antes del levante en la declaración canal verde, ¿cuánto debe demorar la evaluación y atención? Bueno, la evaluación, como bien dices, si es anticipada o canal verde, la rectificación es automática. O sea, no va a haber evaluación por parte del funcionario aduanero, es automática, de aprobación automática. O sea, el sistema lo va a hacer inmediatamente, ¿no? Muchas gracias, Hans. Tenemos una consulta de Gianfranco Pimentel. En caso que se enumere un despacho aéreo en modalidad anticipada y se enumera con manifiesto 0, puesto que en este despacho aún no se tiene la transmisión del mismo, ¿la rectificación del manifiesto es de manera automática para que salga el canal? A ver, permíteme, complementando la respuesta anterior, cuando usted enumera una declaración anticipada, si usted no le coloca el número de manifiesto, pero el sistema encuentra la correspondencia entre lo que usted declaró
y posteriormente entre los datos que van a transmitir el transportista, cuando ya lo transmita, encuentra la correspondencia, el propio sistema va a ubicar ese manifiesto. El propio sistema ubica el manifiesto y hace el datado, ¿no? Pero si se trata de algún error, como se mencionó, o de repente documentos que vienen a la orden, ¿no? En los que no hay una identificación del consignatario, en esos casos el sistema no puede hacer esta vinculación automática. Entonces, si usted puso un manifiesto 0, lo que va a tener que hacer es lanzar una rectificación electrónica, y con la rectificación electrónica va a ser de aceptación automática, y es probable que ahí se le dé canal y también se haga el datado con los datos correctos que usted transmite. Muchas gracias, Wilmer. A continuación, ¿cuál es la vía para que el importador directamente solicite la rectificación con evaluación previa? ¿Sería la mesa de partes virtual de la SUNAT? En la exposición se detalló cuáles son las rectificaciones de aceptación automática, ¿no? Las que corresponden a declaraciones que no cuentan con canal de control. En el despacho anticipado, aquellas que son con canal verde hasta antes del levante, y si se trata de un importador certificado como EA, incluso hasta 15 días posteriores al término de la descarga. Entonces, todas las que no estén dentro de ese grupo son las únicas que son con evaluación previa, no esa solicitud del importador. Y estas declaraciones o solicitudes de rectificación que son con evaluación, van a tener, al momento de su transmisión, se les va a remitir un requerimiento que también se comunica en la respuesta del CEIDA al aceptar la transmisión del operador. Se le va a comunicar allí el número de la solicitud y el número de requerimiento. Adicionalmente, se le remite al buzón SOL un mensaje. En el buzón de mensajes van a encontrar una comunicación que indique el número de requerimiento pendiente de atención. Esas serían las formas como puede identificar el número de requerimiento para la atención de la documentación sustentatoria en la rectificación. Muchas gracias, Janet. La siguiente pregunta. En caso de canal verde, cuando se pagan los tributos, ¿se podrá rectificar pesos de forma automática o tengo que esperar a que se cuente con volante para realizar el pago de derechos? En ese caso, ¿cómo se podría explicar al cliente, ya que el pago de intereses se incrementa por día según el valor ante la aduana? Permíteme, en el despacho anticipado, si se trata de un despacho anticipado con canal verde, puede hacer el pago de los tributos en cualquier momento, incluso antes de la llegada. El tema de la diferencia de pesos no debería condicionar al pago de la deuda, porque entiendo en este caso que es un anticipado que no está sujeto a regularización, porque si estuviera sujeto a regularización, esta diferencia de pesos se subsana en la regularización. Entonces, tenemos acá que tener en cuenta que se pueden presentar dos flujos, ¿no? De acuerdo al comunicado que ha sido publicado ahora el 3 de septiembre, por ejemplo, un despacho, en este caso, vayámonos al caso específico que consulta un despacho anticipado canal verde, el usuario podría decidir retirarlo directamente del puerto o del terminal de carga aéreo. Entonces, él hace el pago de sus derechos antes de la llegada, no necesita tener el peso del volante, del depósito temporal, y retira su carga. Si es un despacho sujeto a regularización y el retiro se produce directamente del terminal de carga o de aéreo o del terminal portuario, entonces, como está sujeto a regularización, el usuario posteriormente actualiza sus pesos y bultos. Si es un despacho anticipado que se retira de estos mismos puntos de llegada, terminal de carga, aéreo, terminal portuario, y no está sujeto a regularización,
no es necesario que el agente de aduanas transmita el IRM. Entonces, la DAM se queda con los pesos y bultos manifestados, ¿no? Entonces, el otro flujo vendría a ser cuando el despacho anticipado entra al depósito temporal, ¿no? Cuando entra al depósito temporal también habrían dos escenarios, ¿no? Uno, que es regularizable, igual, en este caso, la actualización de pesos y bultos lo hace al momento de la regularización. Entonces, no necesita el volante como condición para el pago de sus derechos. Y en caso que no sea regularizable y entró al depósito, entonces, bueno, ahí en el comunicado se ha indicado que lo puede hacer de dos maneras, ¿no? Si es despacho anticipado, puede el importador opcionalmente lanzar una regularización, consignando el indicador 2 y el sistema le va a habilitar regularizar esa DAM para rectificar esos pesos y bultos, ¿no? Regularizar, actualizar esos pesos y bultos. O también lo puede hacer vía rectificación electrónica, ¿no? Vía rectificación electrónica hace la actualización de estos pesos y bultos. Pero esto es solo en caso que hayan diferencias, ¿no? Solo si es que lo que usted declaró es diferente a lo que finalmente el depósito está reportando como que ha recibido, ¿no? Si es la misma cantidad, no tiene que hacer ninguna operación adicional, ¿no? Esas son las precisiones que fueron publicadas en un comunicado hace poco en el portal. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Tenemos una consulta de Luis Ormeño. ¿A qué se refiere con indicador 29? Bueno, en las presentaciones ya como es un indicador que se usa ya desde varios años, la mayoría de los usuarios ya lo conocen de esa manera, ¿no? El indicador 29, en realidad la DAM tiene varios indicadores, ¿no? La DAM cuando se transmite tiene varios indicadores, sea indicadores que puede consignar el usuario, como es el indicador 29 en este caso, el indicador de donaciones, el indicador de despachos parciales, ¿no? Y así varios indicadores que le van a permitir al sistema hacer ciertas validaciones, ¿no? Y hay otros indicadores que internamente nuestro sistema graba también para poder identificar que la DAM tiene ciertos procesos o ciertas características. Entonces, cuando se les indica en las presentaciones el indicador 29, se está refiriendo a un código de indicador que permite que ustedes puedan numerar su declaración sin que el sistema valide en ese momento el manifiesto, ¿no? Por ejemplo, si ustedes numeran una declaración, ponen un manifiesto que no tiene documento de transporte todavía, pero no ponen el indicador 29, el sistema lo que va a querer hacer es validar el documento de transporte en el manifiesto y les va a rechazar, le va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta declaración que me estás transmitiendo con documento de transporte tal, no lo encuentro en el manifiesto que me has indicado, te va a rechazar. Entonces, cuando suceda eso, cuando ustedes no tengan seguridad todavía que el documento de transporte esté en el manifiesto, tienen que numerar la declaración consignando este indicador. Entonces, ¿qué permite este indicador? Permite que primero ustedes van a poder hacer la numeración con el manifiesto que han señalado, y el sistema en ese momento no lo va a validar, va a pasar y les va a dejar numerar, ¿no? Les va a dar el número de la declaración. Posteriormente el sistema va a hacer esta búsqueda automática, ¿no? Va a hacer esta búsqueda automática para poder datar este documento de transporte, ¿no? Esto es lo que va a hacer este indicador. Entonces, ese indicador 29 es prácticamente un indicador de no validación de manifiesto al momento de numerar, ¿no? Pero que sí el sistema lo va a buscar posteriormente para hacer el datado. A eso se refieren en las presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Fanny Jaramillo nos consulta, ¿cuántas rectificaciones se pueden enviar antes del levante de la declaración de aduana?
En realidad no hay límite. Se remite una solicitud de rectificación electrónica, se atiende, se puede volver a remitir, ahí no hay ningún problema. Eso sí, dependiendo, como se dice, que hay que tener en cuenta si van a qué punto del proceso están, con qué modalidad están, porque va a ser en algún momento de rectificación automática, en otras con evaluación del funcionario. O sea, no hay un límite, pero como digo, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Ok, muchas gracias, Hans. A continuación, María González. Con respecto a las rectificaciones que se pueden dar a una declaración aduanera de mercancías, ¿se seguirá utilizando la mesa de partes virtual donde se adjuntan los documentos? Si fuera en el buzón Sol, ¿cuál es la opción para generar el expediente? Bien, las declaraciones que cuentan con una solicitud de rectificación son numeradas con fecha posterior a la entrada en vigencia del nuevo modelo, es decir, posterior al 31 de agosto, no requieren la presentación de un expediente porque lo que tienen que hacer es presentar la documentación a través de la atención del requerimiento. Si el caso no pudieran efectuar algunos de los problemas que se han presentado y que nos han hecho llegar a través del correo FAS es que no pueden ubicar el número de requerimiento. Bueno, se les comunica, por eso por el momento, hasta que se haga una mejora, tendría que tomar en cuenta que cuando transmiten su solicitud, se les está comunicando allí el número de solicitud y el número de requerimiento. Por favor, tener el cuidado de considerar esos dos datos de información, porque si tienen en cuenta el número de la solicitud, luego pueden hacer la búsqueda en su buzón de mensajes y les puede remitir al número de requerimiento. Ciertamente se van a hacer mejoras para que este número de requerimiento, a pesar de que no lo hayan apuntado, puedan identificarlo. Pero por el momento sí tener presente eso, que recuerden el número de requerimiento y asociado al número de su solicitud. También para buscar el requerimiento en la atención misma, tendrían que indicar como documento asociado el número de solicitud, no el número de la declaración. Muchas gracias. Nos consultan, se señala que producto de una rectificación podría haber una reevaluación de canal. ¿Qué tipo de rectificaciones puede conllevar a esta reevaluación? Bueno, hay rectificaciones que se podría decir que son, son así de forma, ¿no? De repente, pero alguna rectificación de repente, si es que cambia la partida o cambia se podría decir la descripción de la mercancía, o hay un cambio muy sustancial, el sistema en forma automática, por el tema de gestión de riesgos, hace la evaluación y puede hacer el cambio de canal hasta antes del levante, puede pasar de verde a naranja o de verde a rojo, y de ser así el cambio, el sistema automáticamente le va a pedir los documentos, que adjunte documentos digitalizados. Como le digo, ya es un proceso de evaluación de riesgo que nuestro propio sistema lo tiene, pero básicamente son cuando hay unos cambios sustanciales, ¿no? Que de alguna manera están ligados o que pueden impactar en el tema tributario. Muchas gracias, Hans. Tenemos otra consulta. Para diligencia previa en Canal Rojo, ¿debemos presentar los documentos digitalizados? A través de la asignación de roles, ¿puedo registrar un usuario secundario para que tenga acceso al buzón electrónico? En todos los casos, para que la declaración sea asignada, debe de contar, si bien no va a impedir el proceso de despacho, es lo ideal, ¿no? Que presente la documentación sustentatoria y que registre su ser. Bueno, respecto a la asignación de roles, me parece que no podría asegurar si también se le da acceso al buzón electrónico. Nosotros lo que hemos indicado en la exposición es que deben de contar, o se le debe de dar acceso al usuario secundario
estas dos nuevas opciones que se requieren para seguir el proceso de despacho, ¿no? Que es de la solicitud electrónica de reconocimiento físico y la atención y consulta de requerimientos de documentos digitalizados. Sobre el acceso, si se le da el acceso, me parece que no es posible, pero no podríamos asegurarlo. No sé si alguien del equipo podría complementar ello. Para el caso de para el caso de la diligencia previa, sí presentan sus documentos digitalizados, ¿no? Y la aduana operativa lo que hace es hace una revisión de diligencia previa. Ya una vez que llega la mercancía, se puede hacer programar el aforo, ¿no? Con lo que ya tendrían adelantado la revisión de los documentos y solo quedaría el reconocimiento físico para el levante. No, bueno, en caso de los accesos, de los roles, las opciones que ustedes pueden conseguir con el usuario secundario, eso en realidad lo administra el usuario principal, ¿no? Tendrían que coordinar con el usuario que tiene el código principal y con él tienen que ver qué roles le deben dar. Nosotros nos hemos asegurado de publicar un manual, una presentación donde se explican los pasos para que puedan conseguir los roles y las funciones que permitan transmitir los documentos que hemos automatizado, ¿no? En este proceso. Ahora, si quieren ustedes ver el buzón electrónico, no sé si eso sí es un tema que lo maneja Atributos Internos y a nivel informático no le podríamos dar razón, ¿no? Eso tendría que coordinarlo de repente con su usuario principal. Muchas gracias. Jorge Román nos pregunta, en caso de canal rojo, ¿hay que hacer dos procesos digitales? Es decir, ingreso de documentos digitales y registro del SERF, ¿o solo basta con el registro del SERF? No, y lo primero es que tienen que efectuar la transmisión de los documentos digitalizados que sustentan la declaración. Una vez que se haya transmitido los documentos digitalizados y el estado cambie a atendido, recién pueden transmitir su solicitud electrónica de reconocimiento físico. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. En los despachos anticipados no regularizables, ¿en qué momento actualizo los pesos recibidos? De ese punto ya se explicó hace un rato. Bueno, ahí recalcar que en un despacho no regularizable, si es que no ingresa a un depósito aduanero, no es necesario transmitir el IRM y por lo tanto no es necesario actualizar los pesos y bultos. Si es que ingresa a un depósito y si hubieran diferencias entre lo declarado y lo que el depósito dice haber recibido, entonces tiene que solicitar o una regularización, ¿no? Opcional, puede opcionalmente, aun cuando la declaración no esté sujeta a regularización, puede usted opcionalmente regularizar esta DAM, actualizando pesos y bultos, hasta el plazo de 15 días siguientes al término de descarga, ¿no? O solicitar la rectificación electrónica, ¿no? La rectificación electrónica, si es canal verde, va a ser de aceptación automática hasta 15 días siguientes al término de la descarga, si es que se trata de una empresa OEA. Muchas gracias. Luis nos consulta. Buenas tardes. Si tengo una DAN canal naranja, en la revisión pasa a rojo, ¿mi despacho es asignado de manera automática para aforo o tengo que registrarlo a través del portal del operador, la SERF? En el caso que nos comenta, su declaración era naranja y porque el funcionario ha determinado que hay razones para derivarlo a un canal rojo, la asignación no va a requerir que se transmita a la SERF, o que se registre a la SERF, ¿no? Entonces va a ser asignada ya de acuerdo a la operatividad de la aduana, la fecha de reconocimiento. Muchas gracias. Disculpa, Patricia, un ratito Adelante, para complementar la
pregunta anterior que se refería el usuario de que si podía ver o no ver el buzón Sol, me confirman del área de sistemas que sí, eso lo decide el usuario principal, ¿no? El usuario principal decide si el secundario le va a dar ese permiso o no. Así es, gracias. Muchas gracias. Dice, buenas tardes. ¿Hay plazo para responder el requerimiento documentario tanto para naranja como para rojo? En el caso de la atención del requerimiento de documentación sustentatoria, entiendo que debe referirse, no hay un plazo específico. Simplemente el plazo lo da, no prosigue el despacho, ¿no? Si no remite la documentación sustentatoria en el canal naranja, su declaración no va a poder ser evaluada por el especialista y por tanto no va a poder obtener el levante. Y en el caso de la declaración canal rojo, no le va a permitir registrar la solicitud de reconocimiento. Entonces, lo que impediría allí es seguir el proceso de despacho. Muchas gracias. Dice, para la SERF, cuando se señala remitir la documentación sustentatoria, ¿se refiere a la documentación digitalizada? Correcto, porque para que registres la SERF, una de las condiciones es que ya cuentes con la documentación sustentatoria. Esta puedes remitirla atendiendo al requerimiento propiamente, o en caso no se pudiera atender por X motivo, o se tratara de una declaración que ha sido, podría hacerlo presentando una GET utilizada por contingencia. Para ello, transmite la documentación vía CEUSECA, y la aduana misma es la que registraría una GET utilizada por contingencia. Son esas las dos opciones para presentar la documentación y luego de ello puede hacer el registro de la SERF. Muchas gracias, Jenny. A continuación, nos consultan la rectificación de una declaración aduanera en mercancías, canal verde con incidencia tributaria, posterior al levante, ¿esta afecta a multa? Teniendo en cuenta que está dentro de los 15 días posterior al término de la descarga y no se trata de una empresa OEA. En realidad, en la Ley General de Aduanas, en el artículo 136 del Decreto Legislativo 1053, menciona en forma expresa, dice, en despacho anticipado las declaraciones pueden ser rectificadas, o sea, dice despacho anticipado, no dice qué tipo de canal, en general, pueden ser rectificados dentro del plazo de 15 días calendarios siguientes a la fecha del término de descarga sin la aplicación de sanción de multa. Eso o sea, no va a haber multa y por tanto también en el Decreto Supremo 010, que es el reglamento de la Ley General de Aduanas, en su segundo párrafo hace una precisión adicional. No se exime de la aplicación de la sanción de multa al que se refiere el segundo párrafo del artículo 136 cuando exista una medida preventiva dispuesta sobre las mercancías en la autoridad aduanera. O sea, en síntesis, es que dentro del plazo de 15 días siguientes a la fecha del término de descarga, si es anticipado, no estaría afecta a una multa si hay una rectificación. Muchas gracias. Vladimir nos consulta, ¿por qué no se rectifica automáticamente cuando hay canal sin levante autorizado en un despacho anticipado? ¿Puede repetir de nuevo la pregunta? ¿Por qué no se rectifica automáticamente cuando hay canal sin levante autorizado en un despacho anticipado? Los plazos están así precisados en el sentido de que ya se había comentado que en el caso de que si es antes del levante de la mercancía, ahí era con aprobación automática o 15 días después del siguiente al término de la descarga era automático para modalidad anticipado y verde. Entonces, como digo, dependiendo en el flujo que se había presentado, es si va a ser con evaluación automática o con aprobación automática o con evaluación de parte del funcionario aduanero. O sea, en ese flujograma es ahí donde uno tiene que precisarse en el tiempo y ahí ver cuál es el camino que va a seguir, ¿no? Muchas gracias. Giancarlos nos pregunta, en caso de un canal rojo donde adjunté los documentos antes del arribo de la carga, al obtener el volante,
he transmitido la SER antes de las 16 horas. ¿Mi reconocimiento físico se programará para el día siguiente? En este caso, tendríamos que tener en cuenta los horarios de programación de cada intendencia. Dada la actual coyuntura, no todas las horas de corte en algunas intendencias no es pasada las 16 horas, puede ser antes. Entendemos que cada intendencia ha comunicado oportunamente a sus operadores de la jurisdicción cuáles son sus horarios. Dependiendo de ese horario que se haya comunicado, podríamos indicar si podría ser que al transmitir o al registrar su SER pudiera ser reconocida en el mismo día o al día hábil siguiente. Muchas gracias. María González nos pregunta, ¿por qué hay casos en que la DAN no tiene canal ni levante a pesar de que la nave ya llegó, ya cuenta con el manifiesto, pero no se vincula y nos piden que transmitamos el número de manifiesto? ¿Tendrá algo que ver el documento de transporte? Que el documento de transporte esté a la orden, es decir, que no indica el nombre del importador de la DAN. ¿Por qué no es automático? Sí, mira, justo ya se había comentado algo de eso. Lo que pasa es que el sistema para poder hacer el datado, que el datado es una validación necesaria para poder otorgar el levante, ¿qué hace el sistema, no? El sistema primero busca que el documento de transporte que ha declarado esté en el manifiesto que usted consignó o que el sistema identificó. Y lo segundo es que el consignatario también coincida, ¿no? Entonces, para aquellos casos en que el consignatario es a la orden, entonces prácticamente en el manifiesto no hay ningún número de RUC contra el que se pueda hacer la búsqueda, ¿no? En esos casos, el indicador 29 que consignó la numeración o el sistema que busca automáticamente no va a poder encontrar el manifiesto y no va a poder hacer el datado. Ahí sí tienen que hacer una rectificación de la declaración para consignar cuál es el manifiesto y cuál es el documento de transporte. Muchas gracias. Tenemos otra consulta. ¿Puedo pasar a foro físico si no cancelo los derechos de aduanas? Bajo el nuevo modelo, las declaraciones que son anticipadas obtienen canal sin estar canceladas y no se va a detener el proceso, es decir, no se le va a impedir de remitir los documentos sustentatorios, transmitirle a SER, puede incluso ser aforada, pero hasta solamente se podría llegar hasta allí, ¿no? Hasta que se pueda consignar la diligencia. No va a poder obtener el levante. Para ello ya tendría que ser el registro, la cancelación o incorporar la garantía. Perdón. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Franklin Neal. Nos señala, con fecha 29 de agosto se enumeró una declaración, se canceló los impuestos como despacho anticipado. Salió canal verde sin levante autorizado y sujeto a regularización. La carga recién llega el 10 de septiembre. Pregunta, ¿se acoge al procedimiento versión 7 o a la versión 8? Lo que pasa que para este caso, como se había señalado, por el tema de la transitoriedad, todas las declaraciones que han sido numeradas antes del 31 de agosto seguirán el proceso que estuvo vigente en su fecha de numeración. Muchas gracias. Edwin Taca nos pregunta, con referencia a la aduana de Desaguadero, ¿cómo sabemos la atención de la recepción es hasta las 3:15? La pregunta es, en los casos de despachos urgentes, ¿el sistema a quién asigna después de ese horario? Bien, como nos comunica allí el horario ya de la Intendencia, pasado ese horario, las declaraciones urgentes son atendidas por el área de oficiales
para su programación tendría que existir una comunicación con el oficial, entendería que vía correo electrónico, y entiendo también que ya efectuaron la transmisión de la documentación sustentatoria y de la SER corresponder, se tratase de una roja, y coordinan con el oficial de turno para que se haga la atención de dicha declaración. No sería una programación automática, ¿no? Muchas gracias. Tenemos otra consulta. El importador como operador interviniente tiene habilitada la opción para que desde el portal de la SUNAT, con su código de usuario y clave SOL, pueda adjuntar directamente la documentación sustentatoria digitalizada de la rectificación dentro de los 3 días siguientes de transmitida la solicitud de rectificación por el agente de aduanas. A ver, un momentito, por favor, se movió. A ver, un momento, por favor. Nuevamente repito la pregunta. El importador como operador interviniente tiene habilitada la opción para que desde el portal SUNAT, con su código de usuario y clave SOL, pueda adjuntar directamente la documentación sustentatoria digitalizada de la rectificación dentro de los 3 días siguientes de transmitida la solicitud de rectificación por el agente de aduanas. En caso no esté habilitada la opción para que el importador presente la documentación digitalizada desde el portal de la SUNAT, ¿es posible que el importador presente la documentación sustentatoria a través de la mesa de partes virtual de la SUNAT o desde el CEU al SECA? Lo ideal sería que se atienda al requerimiento, y el requerimiento tiene que ser atendido por el por el agente de aduanas, ya que él cuenta con el mandato por parte del importador. Pero como un caso de contingencia, sí puede ser presentada todavía, o puede ser admitida la documentación sustentatoria vía mesa de partes virtual, que digamos es un tema como contingente, no es el proceso. Lo que estamos tratando de impulsar es que toda comunicación sea vía digital, y que también esta documentación ya sea pueda ser visualizada directamente por el funcionario al efectuar su consulta, lo que nos facilita también un resguardo, el registro de toda la documentación anexa a la declaración de una forma virtual, ¿no? Ya no física. Y solamente para complementar lo que comentó Janet, es muy importante que empleen el medio virtual, porque si bien es cierto, pueden hacer uso de la mesa de partes del CEU, pero sin embargo, por la rapidez y de la atención tanto y por disminuir los tiempos, mejor directamente es utilizando esta vía electrónica de comunicación que se había expuesto, debido a que si ingresa por la mesa de parte virtual, todavía ese expediente hasta que llegue y se asocia a la declaración, ya hay un tiempo que se pierde. Entonces, como bien se precisó, es mejor utilizar el mecanismo electrónico, como ya había mencionado en las distintas etapas, los mecanismos de esta disposición. Muchas gracias. Salvador nos consulta. En un despacho anticipado Canal Rojo, cuando se solicita el SER a foro físico y cuándo es validada para foro, ¿es necesario coordinar con los almacenes la movilización de la carga para el aforo respectivo? Sí, en este caso lo que estamos impulsando con este nuevo modelo es que todas las comunicaciones son 100% digital. Respecto a los temas operativos, sí se mantiene las coordinaciones que debe efectuar entre el agente y el depósito para hacer la movilización, y eso debe estar previamente coordinado antes del registro de la SER, considerando que su declaración ya puede ser programada al día siguiente, su transmisión, o incluso el mismo día, dependiendo de cada aduana. Entonces, sobre ese tema operativo, nosotros no estamos interviniendo, solamente la digitalización es para las comunicaciones. Sí, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos señala Ana.
Para rectificar una DAN con canal rojo anticipado, ¿es necesario realizar un expediente por mesa de partes virtual o el especialista lo puede rectificar durante el aforo? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? Sí. Para rectificar una declaración aduanera de mercancías con canal rojo anticipado, ¿es necesario realizar un expediente por la mesa de partes virtual o el especialista lo puede rectificar durante el aforo? Bueno, pueden darse los dos mecanismos, ¿no? Si desea, puede presentar el expediente, como que el especialista también, de acuerdo a lo que ha observado o producto de la revisión, puede efectuar los cambios correspondientes, ¿no? Eso sí, no habría ningún problema en hacerlo. Para complementar, como la declaración está en despacho, no va a ser asignada directamente al funcionario que ya está atendiendo el despacho, ¿no? Entonces puede que con la documentación propia de la documentación que sustenta esa declaración sería relevante para la atención de esa solicitud, pero si necesita adicionalmente complementar algo, tiene el requerimiento de la solicitud de rectificación o una notificación que ya le pudiera efectuar el mismo especialista. Muchas gracias. Luis Huerta nos pregunta, si se realiza rectificación electrónica con canal de control verde y se reevalúa el canal, ¿en qué momento conoceremos el nuevo canal? ¿Se verá en el semáforo? Claro, o sea, lo que pasa es que si, por ejemplo, es verde y pasa a naranja, el nuevo canal que se va a visualizar ya es naranja. El sistema va a disparar una comunicación pidiéndole que adjunte documentos digitalizados de la declaración, pero sí, el nuevo va a tomar el nuevo canal que le corresponda. Si es verde, pasó a roja, ya va a convertirse en roja. Muchas gracias. Manuel nos pregunta, ¿dónde envías la información del número de volante, número de ticket, peso u otro documento sustentatorio? ¿En qué parte? En la regularización se ha consignado un nuevo, que puede complementar con dicha información, ¿no? Como mayormente en la regularización estamos ya validando la información de los pesos y bultos recibidos, se puede remitir el documento que sustenta dicha información. Este es un campo opcional, son distintos tipos de documentos como los que detalla ahí. En el procedimiento está indicado, no sé si me permites unos... Para complementar lo que dice Janet, si bien es cierto, en la regularización del despacho anticipado o urgente, en el procedimiento de importación versión 8, en su literal B22 menciona que el número de ticket de salida o volante de despacho o ticket de pesaje o certificado de peso o certificado de cantidad recibida, tanto para el despacho anticipado como para el despacho urgente, ¿no? Eso es importante señalar, que es para las dos modalidades, ¿no? Y precisa que también en base al reporte emitido en algún momento, como bien lo señala, de las entidades prestadoras de servicios meteorológicos y registradas en el ticket de balanza del puerto, punto de llegada o los reportes de descarga según corresponda. ¿Por qué? Porque aquí detrás de eso es que hay una información que para regularizar, ahí tiene que transmitir aparte del IRM los pesos, peso bruto, peso neto de la serie, peso bruto total, peso neto. Entonces eso tiene como que de alguna manera su sustento, ¿no? Muchas gracias, Hans. César nos pregunta, cuando se numera el despacho anticipado y el sistema de aduana indica que no es regularizable, ¿aún así puedo regularizar el despacho? Sí, como se había mencionado, en los casos que esa mercancía ingrese a un depósito temporal y ese despacho anticipado no está sujeto a regularización, pero sin embargo se acusen diferencias entre el peso manifestado y el peso que ha recibido el depósito. Solo en ese caso, si hubieran diferencias, entonces el usuario puede transmitir una regularización de esa DAN anticipada, consignando el indicador 02
y actualizando a los pesos y bultos recibidos. Esa regularización, como saben, de los anticipados es automática, ¿no? No debe presentar expedientes, ni sustentos, ni nada. Por eso en el comunicado se les menciona que ustedes tienen cualquiera de las dos opciones para actualizar los pesos. Uno es mediante esa regularización, que es automática y tienen un plazo de hasta 15 días siguientes al término de descarga, o la otra es mediante rectificación, ¿no? Pero la rectificación, ustedes tienen que considerar, si es que son OEA, van a tener una rectificación de aceptación automática hasta 15 días siguientes al término de descarga. Y si no, sí sería una rectificación sujeta a evaluación, ¿no? A diferencia de la regularización, que es completamente automática. Gracias. Y quería solamente complementar un poquito lo que había dicho Wilmer, que si bien es cierto en el comunicado de fecha 3 de septiembre, hay un cuadro, una presentación muy didáctica en la cual se tiene estas consideraciones cuando hay diferencias de pesos y bultos consignados en la declaración respecto a los transmitidos en el IRM, y las actualizaciones de pesos se dan o cuando tenga regularización o cuando no tenga regularización, y de acuerdo a los lugares de retiro de la descarga. Es muy didáctico, les recomendamos, les sugerimos que le den una chequeadita. Muchas gracias. Debido al tiempo que hemos asignado a la sesión de preguntas, vamos a ir con la última consulta. Aquellas preguntas que no hayan sido absueltas en esta sesión, por favor dirigirlas al correo fasingreso@sunat.gov.p. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál es el tratamiento que se va a dar en los casos que la declaración aduanera de mercancías fue numerada anticipada, llega carga de menos, el importador no cancela los derechos aún, por lo tanto no tiene canal? Bueno, en este caso, ¿se va a poder realizar el previo? Sí, bueno, como ustedes saben, el reconocimiento previo está, digamos, normado en la ley y en el reglamento, ¿no? Y en los procedimientos también se ha establecido un momento hasta dónde se puede efectuar, ¿no? El reconocimiento previo se puede efectuar a las mercancías que no cuenten con destinación, ¿no? Y también el límite para efectuar es hasta que la declaración cuente con recepción de documentos, ¿no? ¿Y cuándo es que se envían los documentos sustentatorios? En el caso de canal naranja, ¿no? O en el caso de canal rojo, se envían los documentos. Entonces, esos son los momentos de corte, ¿no? Entonces, la norma establece, en tanto tú no hayas presentado los documentos sustentatorios de la declaración, tú puedes hacer un previo, ¿no? Entonces, en la consulta que está formulando, es una DAN que no tiene canal, ¿no? Al no tener canal, el sistema no le ha notificado el requerimiento de documentos digitalizados para que pueda adjuntar los documentos sustentatorios, ¿no? Entonces, estamos en un momento previo al corte o al momento máximo que nos establece la norma. Entonces, no hay ningún inconveniente en que se pueda solicitar un previo, ¿no? Ahora, el previo ustedes lo pueden solicitar ya sea a nivel de documento de transporte o ya sea a nivel de DAN, ¿no? Ustedes pueden elegir en el sistema sobre qué documento, ¿no? Si no cuentan con destinación, harán el previo registrando el documento de transporte, ¿no? Si ya cuentan, está datada la declaración, podrán hacerlo con la DAN, ¿no? En cualquiera de las dos maneras pueden hacer su solicitud y como les menciono, la norma no establece, lo que establece es el momento hasta cuándo, ¿no? Y todo lo anterior, en todo el momento anterior sí puede realizarse el previo. También quería precisar, hay varias preguntas que se han quedado aquí, varios están consultando sobre el comunicado que se ha mencionado como parte de las respuestas, ¿no? Como los comunicados lo pueden encontrar en el portal SUNAT, en la parte de operatividad aduanera, en la parte derecha superior es el comunicado del 3 de septiembre, ¿no? En ese comunicado se han dado varias precisiones respecto de la actualización de pesos y bultos, ¿no? Sería bueno que lo revisen, ¿no? Y bueno, para cualquier cosa tienen el correo Fasingreso para sus consultas. Muchas gracias, Wilmer.
Antes de finalizar esta sesión, el señor José Luis Otero, jefe del proyecto de procesos de ingreso del FAS, nos dirigirá unas palabras. Ok, gracias Patricia. Bueno, lo que hemos revisado esta tarde estos son los cambios que se han implementado a través de este nuevo modelo de importación digital. Y me gustaría reiterar de que uno de los principales cambios es la eliminación de los trámites presenciales, la eliminación del uso de papel a través de este servicio de atención de requerimientos digitalizados, que es un mecanismo que está implementando la SUNAT en varios de sus procesos. En este caso nosotros ya lo teníamos implementado para manifiesto de carga de ingreso y ahora lo estamos poniendo para el proceso de importación. Y dentro del proceso de importación, como hemos visto, se utiliza para juntar los documentos que sustentan el despacho, para aquellos que son seleccionados canal rojo y naranja, para atender las solicitudes, las notificaciones que hacen los funcionarios aduaneros, para atender las rectificaciones electrónicas que están sujetas a evaluación previa y también para sustentar las solicitudes de legajamiento electrónico. Esto es importante que ustedes lo manejen. Hemos reiterado la forma de obtener su usuario secundario con la clave SOL, porque este es el mecanismo por el cual ustedes pueden atender estos requerimientos, ¿no? Y bueno, también es importante recalcar que ahora ya se puso en producción la posibilidad de obtener el canal antes del arribo de la carga, solo con la validación de los datos generales del manifiesto. Esto es muy importante porque permite que los usuarios gestionen toda la logística para el retiro de la carga desde el puerto o el terminal de carga aéreo. ¿Ya? Entonces, aquí también incidir, hemos tenido algunas consultas respecto a la autorización del retiro de la carga del puerto. Entonces, por favor, existen ahora los mecanismos para que ustedes puedan tener con anticipación el canal de control y con eso gestionar el retiro de su carga. Entonces, por favor, aprovechenlo, explótenlo, porque esto es importante para mejorar los tiempos del despacho, ¿no? En general, tenemos varios temas. Otro tema que me es importante también, que quiero reiterar, porque se nota en las preguntas, que confundimos lo que es la rectificación automática, o los momentos en que hay una rectificación automática, de lo que implica la aplicación de la sanción por una rectificación electrónica. Entonces, es importante que se diferencien las dos, porque existen momentos que validan cada uno de estas situaciones, ¿no? Igual, otro tema que también finalmente quiero recalcar es que estamos implementando la regularización de los despachos urgentes con un proceso similar al que ya teníamos en el despacho anticipado. Es decir, ya no se tiene que transmitir ya no se tienen que presentar documentos físicos, ya no tiene que haber una guía de entrega de documentos, ya no se tiene que hacer una diligencia de regularización. Los despachos urgentes ahora con una transmisión se va a regularizar, ¿no? De manera automática. Entonces, esto también es relevante y me gustaría que ustedes lo revisen. Como bien se ha mencionado, hay comunicados que hemos publicado para aclarar algunos de estos temas. Esto que les acabo de comentar está detallado en el comunicado del 31 de agosto y el comunicado del 3 de septiembre también es relevante respecto a las actualizaciones de los pesos y bultos. Sin más, agradecer la participación de todos ustedes. Este es un cambio importante que está haciendo la SUNAT con el apoyo de ustedes, ¿no? Los operadores de comercio son nuestros socios estratégicos en la implementación de todos estos cambios. Y es importante tener en cuenta
que tenemos un plazo de estabilización para estos cambios, para estos sistemas. Entonces, en este tiempo, en estos momentos, podemos ir ajustando y es importante la participación de ustedes. Agradecemos mucho los correos que nos han enviado, han servido para ir ajustando muchos temas. Las disculpas del caso por alguna demora, es parte de este proceso, pero finalmente cuando el sistema esté estabilizado, todos, en general todos, veremos los ahorros en tiempo y en costos de la logística. Y sobre todo, el cuidado que debemos tener con nuestro personal, porque ya evitaremos gran porcentaje de procesos presenciales, ya no se necesitarán. Muchas gracias.